El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Esther capítulo 9, verso 20. Si lo tienen, pueden decir amén. Mardoqueo registró esos acontecimientos y envió carta a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes, para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos 2 días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Así que los judíos aceptaron la propuesta de Mardoqueo y adoptaron esa costumbre anual. Amán, hijo de Hamedata, el agageo, el enemigo del pueblo, había conspirado para aplastarlo y destruirlo en la fecha escogida al echar suertes. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra. Y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba para la frase echar suertes. Por lo tanto, debido a la carta de Mardoqueo y a la experiencia que vivieron, los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos 2 días prescritos en la fecha señalada. Esos días se recordarán y se mantendrían de generación en generación y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del reino. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. Todas las naciones, pueblos y aldeas del mundo tienen fechas especiales donde conmemoran o celebran acontecimientos importantes para ellos. Por ejemplo, están las fechas patrias. Aquí en la República Dominicana, las fechas patrias, es más, en estos días se está celebrando el mes de la patria por una serie de acontecimientos que se encapsulan, se juntan para celebrarse por la importancia y la trascendencia que tienen para nuestro país. Las fechas patrias recuerdan guerras independentistas, establecimiento del orden democrático, la ruptura de la dictadura, nacimiento o muerte de los grandes protagonistas de la historia, como pasó el fin de semana pasado, cuando se celebró el natalicio de Juan Pablo Duarte. También hay fechas de carácter especiales en el ámbito religioso, por ejemplo, vinculado a la fe de las naciones. Por ejemplo, en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, que creo que es el último jueves del mes de noviembre. Y lo hacen
porque los fundadores de esa nación escogieron una fecha para dar gracias a Dios por su provisión. Escogieron una fecha para decirle a Dios gracias por sostenernos, por darnos techo, por darnos comida, por protegernos. Aquí en la República Dominicana la tradición católica tiene sus fechas establecidas también en el calendario. En el caso del pueblo judío hay fiestas importantes vinculadas, como toda su historia, a las grandes hazañas que Dios ha obrado en favor de ellos. Y para mencionar alguna, por ejemplo, están las fiestas de las enramadas o los tabernáculos. Está la fiesta del Hanukkah o fiesta de las luminarias. Está la del Yom Kippur, que es la conmemoración judía del día de la expiación, el perdón y el arrepentimiento de corazón o arrepentimiento sincero. Son 10 días de arrepentimiento. Y también está la fiesta a la que nos queremos referir en esta oportunidad, la conocida fiesta de Purim. No pretendo hacer que usted se convierta en judío como han hecho algunos hermanos, porque nosotros no somos judíos, ni estamos llamados a convertirnos al judaísmo. Estamos muy claros de eso. Nosotros somos el pueblo de Dios, salvos por la gracia de Dios, por la obra restauradora de Cristo al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Usted tiene que estar claro de eso, porque hay gente que de repente lo pueden confundir y quizás sacan un pedacito de este mensaje y dicen: mira que el pastor está de acuerdo con nosotros. Porque de todo eso pasa en estos tiempos. Pero quiero, y es lo que he sentido de parte del Señor, referirme a la fiesta de Purim como un modelo de celebración por la salvación, con el propósito, y fue lo que el Espíritu Santo puso de manera clara y contundente en mi mente hace algunas semanas, con el propósito de hacer memoria, recordar, celebrar y agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros al salvarnos. ¿Cuántos están agradecidos de la salvación? La fiesta de Purim fue establecida, si usted no lo sabía, por Esther y Mardoqueo, en agradecimiento y reconocimiento a la obra de Dios en favor del pueblo judío cuando eran cautivos o exiliados en el imperio persa hacia el año 483 al 471 antes de Cristo. Muchos cristianos conocen la historia épica de la reina Esther, quien con el apoyo de Mardoqueo, su familiar más cercano, intervinieron para que Amán, el agageo, el amalecita, el enemigo del pueblo de Dios, no lograra exterminarlos como era su propósito. Hemos predicado mucho de eso y se seguirá predicando. Cómo Dios usó a Esther para interceder en favor del pueblo. Cómo Dios puso gracia para que el rey le concediera lo que pedía. Y cómo Dios obró para mostrar la maldad de Amán, el enemigo del pueblo de Dios, y terminar siendo ahorcado en la horca que preparó para el Hijo de Dios. Y aquí debo resaltar algo que consideramos muy importante y lo sentimos de parte de Dios. Los cristianos
No estamos llamados a cifrar nuestras esperanzas en las acciones políticas exclusivamente como lo hacen muchos ciudadanos. Pero al mismo tiempo, eso no significa que podemos ignorar que somos el pueblo de Dios y que debemos asumir responsabilidades en acciones como lo hicieron Esther y Mardoqueo para evitar las injusticias, para evitar la destrucción del pueblo de Dios y para evitar la ruina del imperio persa. No podemos ser indiferentes, porque una cosa es que yo no haga actividad política desde un púlpito y otra cosa es que yo sea indiferente con la maldad que hay en el país. Son cosas diferentes. Es decir, nosotros tenemos que sentir carga por la nación. Nosotros tenemos que sentir responsabilidad por la maldad que está azotando la nación. Yo puedo estar bien, puedo estar feliz, me puedo sentir bendecido por Dios, pero eso no me debe inhabilitar para sentirme mal por los que están sufriendo debido a la maldad de gente impía que llega a una posición pública. Eso es importante. Es importante que lo entendamos, porque los promotores del laicismo en las naciones, y usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Bueno, el laicismo es la filosofía que plantea que no debe haber ningún elemento religioso en el Estado, en la estructura de poder o gobierno de las naciones, que todo lo que es religión debe ser sacado de el pensamiento, de las leyes, de todo el estamento público. Eso promueve el laicismo. Y yo sé que usted quizás no había oído el término, probablemente, pero entiende que lo que estoy diciendo es algo que ha estado pasando entre muchas naciones, incluyendo a la República Dominicana. Por eso, a veces cuando nosotros hablamos y expresamos opinión contraria a leyes malditas, a propósitos satánicos como la ley y las leyes que procuran promover la ideología de género, entonces nos dicen, no, la República Dominicana es un estado laico. Mentira, la República Dominicana no es ningún estado laico. En la República Dominicana la mayoría es gente de fe, gente temerosa de Dios. Y si la mayoría somos gente temerosa de Dios, en nuestro país tiene que reflejarse eso. Así que no acepte eso. Dígale, no, señor. Óigame, porque a veces etiquetan la religión como algo malo, pero los antirreligiosos, los ateos son religiosos de esa religión que es el ateísmo. Entonces, la tuya sí y la mía no. No, señor. No se puede. Yo no tengo que someterme a eso. Yo tengo que levantarme contra eso. La Biblia relata que Esther y Mardoqueo intervinieron de todas las formas que le fue posible y Dios los respaldó para evitar el genocidio de sus hermanos y la ruina del imperio persa, dirigido en ese momento por el rey Asuero. Esa victoria que normalmente la contamos hasta el capítulo 7 del libro de Esther, tiene mucho más contenido que debemos considerar quizás con más frecuencia. Dice la Biblia que Esther y Mardoqueo accionaron diligentemente, accionaron con prontitud delante del rey, consiguiendo las autorizaciones necesarias para desactivar todo el entramado, todo el plan que Amán había concebido para destrucción de los judíos. Y mientras leía esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente: la victoria hay que completarla.
Las victorias hay que completarlas, eliminando toda posibilidad de que el enemigo se vuelva a levantar para conspirar contra nuestra vida, nuestra familia, el pueblo de Dios o contra la nación. Dios nos da victorias completas, no parciales. Yo no sé si hay alguien que me entendió aquí, pero lo voy a repetir. Dios nos da victorias completas, no parciales. ¡Aleluya! Tenemos que tener claro eso, hermano. Porque hay gente, y voy a poner un ejemplo muy común. Pastor, ya mi marido no se opone a que yo venga a la iglesia. Estoy feliz. Pastor, ese hombre era ogro. Ese hombre no quería que yo viniera a la iglesia. Estoy feliz. ¿Usted cree que eso es una victoria completa? La victoria completa es cuando ese hombre que antes se oponía a que tú le sirvas al Señor, venga contigo a la iglesia a alabar y a glorificar a Dios, y tenga él también una experiencia con Dios. Por tanto, tú no te puedes detener ahí. Ya conseguí que no se opusiera. No, tú tienes que seguir orando. Tú tienes que seguir clamando. Tú tienes que seguir dándole testimonio. Tú tienes que seguir compartiéndole tu fe hasta que la obra sea completada. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. Tienes que batallar hasta que sea completa. Es a partir de la concreción de la victoria que se establece el día de Purín, día de celebración de la salvación. Por eso cuando leímos a partir del verso 20 del capítulo 9, la Biblia dice que Mardoqueo, que de ser un despreciado de Amán, el prácticamente primer ministro del imperio persa, pasó a convertirse él en la mano derecha del emperador. ¿Y qué hizo Amán? ¿Se quedó tranquilo ahí dándose baño en leche de cabra? No. Mardoqueo registró los acontecimientos y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos 2 días que eran el 14 y 15 del mes de Adar, aproximadamente entre lo que hoy conocemos febrero y marzo. Y le dijo que debían celebrar con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival, esa fiesta celebraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, fueron liberados de sus enemigos, y cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo se convirtió en gozo. Es impresionante. En el capítulo 8 y 9 del libro de Esther, usted ve todo el movimiento y lo concluye en el capítulo 10, cómo Esther y Mardoqueo trabajaron de acuerdo para que la victoria del capítulo 7 o 6 y 7 fuera confirmada, fuera completada. Es una lección. Yo le motivo para que usted lo lea y medite en todo el contenido de este pasaje bíblico. Ahora, ¿qué además hicieron? Hicieron lo propio, documentar la victoria, documentar lo que Dios había hecho y establecer las bases de que este hecho trascendente en la vida del pueblo judío estuviera presente, porque los seres humanos tienen un problema de memoria.
Los seres humanos tenemos un problema de memoria. ¿Qué hizo el Señor cuando el pueblo judío cruzó el Mar Rojo y cuando cruzó el Jordán? En ambos casos y en muchos más el Señor le decía: hagan un memorial, pongan 12 piedras, que aquí quede el testimonio de lo que yo acabo de hacer por ustedes. Eso es importante, hermano. Eso es importante. ¿Por qué? Porque pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y de repente se nos olvida quiénes somos, por qué somos lo que somos, qué hizo Dios para que seamos lo que hoy la gente ve. Y entonces dejamos de darle la gloria al único que se la merece por todo lo bueno que está pasando en nuestras vidas. ¡Aleluya! Por eso el Espíritu Santo ministró a mi espíritu con estas aplicaciones que quiero compartir con ustedes como parte central de esta reflexión. Estimados hermanos, ¿qué tanto celebramos nosotros lo que Dios ha hecho a nuestro favor? ¿Qué tanto celebramos nuestra salvación o nuestras bendiciones? ¿Recuerdas el día que te convertiste? ¿Tienes claro el día que te convertiste? Hay gente que se le olvidó el día que se convirtió. No tomó nota ni siquiera de qué día fue que se convirtió, porque eso no es importante. Se recuerdan de todo. Se recuerdan hasta el cumpleaños de las novias que tuvieron para saludarla por Facebook. Pero no se recuerdan el día que Dios lo sacó del lodo cenagoso del pecado y lo trajo a su luz admirable. No se recuerdan ese día. ¿Recuerdas el día de tu conversión? ¿Recuerda quién eras? Y lo que estaba pasando en tu vida cuando Dios utilizó algún medio para que tuvieras noticia de su amor y su misericordia. ¿Te recuerdas de eso? ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto estás haciendo? ¿Qué tanto has hecho para que el mundo sepa que eres un testimonio viviente de la misericordia de Dios, grande y poderoso, que ha hecho lo necesario para librarte de las garras del diablo y de los demonios? ¿Qué tanto has hecho para que la gente sepa lo que pasó contigo? ¿A cuánta gente tú le has contado tu testimonio de salvación? En días pasados el Espíritu Santo puso eso en mi corazón y voy a comenzar pronto en la Romana a hacer eso. Voy a poner a todo el mundo a testificar, comenzando con los líderes de primero. Vuelvan a testificar de dónde Dios los sacó. Pastor, hace 10 años de eso. Ahora recuérdalo. ¿A cuánta gente le has contado de la bondad de Dios en tu vida? Aleluya. ¿Qué tanto has hecho para que el mundo sepa que tu éxito, que lo que tienes, que lo que has conseguido, que la vida que tienes ahora es obra de un Dios de amor que intervino en tu vida cuando tú ni siquiera sabías de Él? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué tanto has hecho para que el mundo sepa que tú estás de pie porque Dios te sostiene, porque su brazo fuerte está a tu lado, y cuando has querido colapsar, el Señor te ha dicho: sigue adelante, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no te voy a soltar. Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria a Dios. Si somos sinceros, nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos no le damos el valor y hacemos poco o casi nada para celebrar nuestra salvación y celebrar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es más, yo puedo decir que he conocido muchos casos de creyentes que se molestan con otros creyentes porque siempre están contando un testimonio. Tú siempre tienes un testimonio. Quizás a la hermana Marily le han dicho: tú siempre estás diciendo que Dios te dio un hijo. Ponte de pie, mi hijo. Óigame, cualquiera lo dice siempre. Cualquiera lo dice siempre. Todos los días ella está viendo que es madre porque Dios. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. Yo no sé si hay gente que está captando lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Cada día veo su bondad. Cada día veo su gracia. Aleluya. Aleluya. No podemos criticar al que todos los días está diciendo: mira mi hijo, mira esta vez. Pero cállate, no me puedo callar. Oh, aleluya, aleluya. He sido comisionado por el Espíritu Santo para darte esta palabra. Es tiempo de comenzar a celebrar la salvación. Es tu fiesta de Purim. Es tu fiesta de decirle al mundo: vivo por su gracia, vivo por su amor, vivo por su misericordia, vivo porque Él me sostiene. El mundo nos ha enseñado a ser religiosos, a ser cuadrados. Y los cristianos, incluyendo los pentecostales, hemos estado creyendo eso. Nuestros cultos tienen que ser cultos de celebración. Por eso no me moleste diciéndome: usted sí se goza, usted sí brinca, usted sí salta, usted sí grita. No. Es que yo tengo que gritar, es que yo tengo que saltar, es que yo lo que siento tengo que expresarlo. Que se muere el diablo, pero vamos a celebrar. ¡Ey! ¡Ey! Satanás no quiere que tú celebres, porque cuando tú celebras, la derrota de él queda señalada. Cuando tú celebras, el infierno es avergonzado. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de celebrar lo que Cristo ha hecho. Es tiempo de celebrar que Dios, por medio de Jesucristo, nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. La fiesta de Purim para los judíos significa eso. Como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se cambió en alegría, el luto en día bueno. Usted sabe que había planeado ese amalecita de Amán contra Esther, contra Mardoqueo,
y contra todos los judíos que estaban en el imperio persa. La horca, la quema de esa gente, la destrucción, le dio mediante un edicto producto de un chisme. Hermano, por eso es que los chismes son tan dañinos, son obra del diablo. Cuando usted lee ese libro se da cuenta que Amán le llevó un chisme al rey Asuero y le dijo: los judíos son tus enemigos. Y en base a ese chisme logró una ley que iba a exterminarlos a todos y le daba premios al que los matara. Ahora, el que depende de un Dios vivo y de poder puede dormir tranquilo, porque los chismosos serán puestos en evidencia por ese Dios que te defiende, que te cuida, que te protege y preserva tu vida y la de los tuyos. ¿Cuándo es tu particular fiesta de Purim? ¿Cuál es la fecha de tu liberación? Yo le he dicho en muchas ocasiones a los hermanos esta técnica. Digo, mira cómo las Biblias traen muchas hojas de nota en la parte de atrás. Escribe ahí tus peticiones y escribe la fecha en que Dios respondió. Escríbelo. Tú lo anotas ahí y va llevando tu récord para que al cierre del año tú revises esas notas. Y de repente la gente se va a encontrar contigo danzando en un solo pie. ¿Y qué fue? Es que estoy revisando el año y me he dado cuenta que Dios está, como me dijo un muchacho una vez, pasado de bueno conmigo. Él ha sido muy bueno conmigo. Aleluya. Esto es importante, iglesia. Hoy he venido a decirte que celebres tu salvación, porque de esa manera impedirás que el manto del olvido te lleve a menospreciar las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Si tienes presente tu particular fiesta de Purim, impedirás que Satanás te engañe diciendo que Dios no te ama. ¿A cuánta gente el diablo no le mete en la cabeza que Dios no los ama? Pero si se ponen a pensar, van a darse cuenta que hace rato Dios lo ha bendecido más de lo que ellos se merecen. Si celebras tu salvación, vas a impedir que Satanás te engañe diciendo que Dios no te ama. Vas a impedir que los ignorantes siembren en ti duda de los buenos planes de Dios para tu vida. Yo estoy convencido de que cada día debemos levantar un altar de gratitud a Dios, reconociendo su bondad. Y yo sé que la gente lo entiende como una muletilla de los que animan en la iglesia, de los que toman el púlpito, de los pastores. No. Cuando tú revisas la palabra, ves que Dios le pone atención a eso y ves que dentro del pueblo de Dios se estableció como una cultura de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de olvidar. Si yo te pongo a hacer el ejercicio de todo lo que Dios ha hecho por ti y de todas las bendiciones, más de la mitad de las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, no te recuerdas ya de ellas. Yo te lo garantizo eso. Más de la mitad, por ser conservador, más de la mitad de las cosas buenas que Dios ha hecho por ti a través de los años se te han olvidado. Y si se te olvida, Satanás gana puntos, gana oportunidades, gana espacio para convencerte de que no tiene sentido servirle al Señor. Por eso, no sé cuántas cosas vas a recordar de hoy, pero celebra tu salvación.
no pierdas oportunidad de celebrarlo. Si tú eres de los que hace un gran cumpleaños para celebrar que tienes un año más de vida, yo te recomiendo que le baje algo a eso y celebres que Dios te salvó, y celebres que fuiste nacido de nuevo, que celebres que Dios te sanó, que celebres que Dios te libertó de ese vicio maldito que te tenía en la ruina, que celebres que Dios restauró tu familia, que celebres que Dios restauró tu matrimonio, que celebres que Dios te ha provisto para casa, comida y techo. Celebra, porque es tiempo de celebración. Es tiempo de contar de la bondad de Dios. Es tiempo de contar de la misericordia de Dios. Y termino diciéndole a los amigos que me escuchan dentro del templo y a la distancia: hoy puede ser el día de tu liberación, como ocurrió hacia el año 475 antes de Cristo con el pueblo judío. Hoy puede ser el día en que Dios te libre de los vicios. Amigo o amiga, hoy puede ser el día en que Dios te libre de esa tristeza que te amarga la existencia. Amiga o amiga, hoy puede ser el día en que Dios te libre de esos pensamientos lascivos. Hoy puede ser el día en que Dios te libre de esa conducta atropellante, de esa vanidad, de ese orgullo que te mata. Amigo o amigo, hoy puede ser el día en que Dios te libre de esas conductas impías y perjudiciales para ti y para tu familia. Hoy puede ser el día de tu Purín. Hoy puede ser el día que quede marcado en tu calendario para celebrar cada año la bondad de Dios. Pastor, ¿y qué yo puedo hacer para que eso ocurra en mi vida? Conviértete a Cristo. Convertirse a Cristo es renunciar a la vida de pecado y hacer un compromiso de fe, prometiéndole a Dios que desde hoy vivirás en obediencia a Él, prometiéndole a Dios que abandonarás la vida de pecado y te convertirás en un promotor del Evangelio. Hoy puede ser, amigo o amiga que estás aquí o a la distancia, el día de tu salvación, y al mismo tiempo se convertirá en el día de tu más grande celebración. Que Dios te bendiga. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.